Bien, buenos días estudiantes. Vamos a iniciar la clase número 3 de su curso de bases de datos 2. Los temas que vamos a ver en el día de hoy están en pantalla: seguridad en los sistemas de base de datos. Dentro de la seguridad vamos a estar viendo cuáles son los problemas más frecuentes que tenemos que tomar en cuenta para el tema de seguridad en la base de datos, el control de los accesos y la seguridad en SQL 92. Vamos a estar viendo lo que es el tema de los backup y restore de la base de datos, en este caso MySQL, que es el ejemplo que vamos el gestor de base de datos que estamos dando el seguimiento. Y vamos a estar viendo también confección de vistas. Confección de vistas y confección de store procedure o procedimientos almacenados, que es un tema que me parece que es muy importante para ustedes en este curso de base de datos 2. Bien, terminando entonces todos estos temas, ya podríamos iniciar entonces con lo que es las dos últimas actividades de su curso, que son el parcial, el examen parcial, que es individual, y el proyecto final, que ese sí es un proyecto grupal. Sí, entonces, una vez terminemos con los temas que vamos a ver hoy, nos vamos a ir a ver entonces esas dos actividades que ya están básicamente cargadas en su plataforma, su parcial y su proyecto final. Entonces, al final de la clase vamos a hablar un poco de eso. Bien, iniciamos seguridad en base de datos. Bien, primero vamos a hablar de los objetivos que tiene la seguridad en la base de datos. Dos objetivos principales, que es comprender la necesidad de controlar el acceso a la información almacenada por parte de los usuarios que no estén autorizados, ¿sí? Y conocer la posibilidad que puede ofrecer un sistema de base de datos relacional para establecer la seguridad y los privilegios, la privacidad de los datos almacenados. ¿Sí? Estos son los dos objetivos principales que vamos a estar viendo el día de hoy en un compendio muy resumido de lo más importante que es los temas de seguridad. Bien, vamos a ver qué problemas son los que afrontan, lo que administran los datos en una base de datos de una compañía. ¿Sí? Dice que en el ámbito de la seguridad de base de datos es amplio, pues abarca aspectos relacionados a hardware, a software, a personas y a datos. Sí, entonces cada uno de esos aspectos, tanto hardware, software, personas y datos, hay que tomarlo en cuenta. Todos ellos forman parte de los riesgos que se pueden dar en cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Bien, entonces tenemos que ver varias aristas con respecto a esos cuatro componentes. Bien, en la primera arista que vamos a estar viendo de qué problemas se pueden presentar son los aspectos legales, sociales y éticos, ¿sí? Por lo menos aquí la pregunta sería que el solicitante tiene derecho legal a obtener alguna información específica, saldos de cuenta de los clientes. Podría ser información que podríamos tener que restringir por temas legales, por temas éticos, ¿sí? ¿Cómo asegurar de que no se revelen datos confidenciales de los clientes? Hay datos confidenciales como tarjeta de crédito, cédula, fecha de nacimiento. Son datos personales de cada cliente que no necesariamente otras personas deben saber. Y lo tenemos que tener muy bien resguardados. No solamente de algún externo que se vaya a introducir en nuestras redes o nuestra base de datos, inclusive de las personas internas, ¿sí? Todos conocemos de famosas bases de datos que se venden con información de las personas, de correos, de fecha de nacimiento, de cuánto gana, cuál es su ingreso mensual, cuál es su ingreso de familia, y se están vendiendo. Y la mayoría de las veces, esos casos no se dan porque alguien infiltró alguna base de datos e ingresó y se la robó. Básicamente son personas, en la mayoría de las situaciones, empleados que tienen acceso a la información y que logran extraerla. ¿Sí? Entonces, no necesariamente esa gente externa, la mayoría de las veces se dan casos donde los internos dentro de la compañía, los empleados, se roban información sensitiva de los clientes y esa información sensitiva la venden, ¿sí? Entonces, esos son temas que hay que abarcar en los problemas de seguridad, son temas internos también. Bien, otro de los aristas que tenemos que ver son las políticas gubernamentales, institucionales o corporativas, ¿sí? A ver, ¿qué información no debe ser disponible al público? ¿Sí?
historial médico, es un ejemplo, es información que es privada del cliente o de un asegurado o de un paciente en este caso, y esa información no puede estar divulgada por otra persona, no tiene que conocer su historial médico, eso es completamente privado. ¿Sí? ¿Cómo se decide quién puede acceder o no a aquella información? Estamos hablando inclusive del personal que tenga acceso dentro de la red a los datos. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que segregar la información o los datos, quién lo puede ver, ¿sí? Hay que colocar niveles de seguridad a los diferentes tipos de usuarios. No todos los usuarios finales van a ver toda la información, ¿sí? Hay algunos que solo van a poder ver una información y eso entonces tiene que estar muy bien administrado o dividido para poder entonces tener esa seguridad de que información sensitiva no lo vaya a estar viendo personas que no están autorizadas dentro de la empresa. Otro aspecto que tenemos que ver son los controles físicos, ¿sí? Proteger físicamente de intrusos a la sala donde están los servidores, donde está la base de datos, donde está todo el equipo técnico, los temas de las redes, los repetidores, los switch, donde está toda esa información. También hay que tener buenos controles para que permiten que no accedan personal que no está autorizado al departamento o al centro de cómputo. ¿Sí? Todos esos temas hay que tenerlos en cuenta. No solo el tema de la base de datos. Entonces, también el tema de la seguridad de los sistemas operativos. ¿Sí? La base de datos se monta encima de un sistema operativo. ¿Sí? Por lo cual, si a un sistema operativo por alguna razón es vulnerado o tiene algún tipo de problema, entonces también la base de datos lo va a tener. ¿Sí? Entonces, la base de datos está montada encima de un sistema operativo y hay que tener en cuenta la seguridad del sistema operativo. ¿Sí? Sí, el sistema operativo borra el contenido en algunas áreas de almacenamiento que puede afectar el tema de la base de datos. El sistema operativo permite el acceso directo a los ficheros de la base de datos. Se usa contraseña para acceder a los sistemas operativos. Cómo se mantiene en secreto o con qué frecuencia se cambian. Esos son temas de seguridad del sistema operativo que también hay que tener en cuenta para la seguridad de la base de datos. La seguridad de la red. ¿Sí? ¿Qué información no debe estar disponible al público de la misma red? ¿Cómo se decide quién puede o no acceder a qué información? Y también hay aspectos, obviamente, que son puntuales, son ya determinados por la base de datos. ¿Sí? Primero vemos un aspecto general, que eran los aspectos legales, los aspectos gubernamentales, los aspectos corporativos, o sea, fuimos bajando hasta llegar al sistema operativo, a la red, y obviamente ya llegamos al punto de la misma base de datos. O sea, tenemos 4 o 5 capas de seguridad que también hay que tomar en cuenta de todos los ambientes donde para poder llegar a la base de datos tenemos que pasar por todos esos ambientes y todos esos aspectos a considerar. ¿Sí? Entonces, dentro de la base de datos, disponible en el sistema de base de datos un concepto de propiedad de información, se dispone. Cómo evitar a los usuarios que pueden acceder a ciertas partes de la base de datos, cómo limitar las operaciones que los usuarios pueden realizar sobre la base de datos. Estos aspectos específicos de base de datos, que son problemas que se puedan dar de seguridad, lo vamos a estar viendo. O sea, esos son lo que nosotros ahorita podemos extraer de aquí y podemos entonces empezar a desmenuzar cómo lo podemos administrar nosotros. ¿Sí? Entonces, a partir de este último punto, que son los problemas que se pueden presentar ya dentro de la base de datos, es lo que nosotros podemos entonces ahora desmenuzar un poco en las otras diapositivas. Los otros problemas, bueno, son temas del centro de cómputo que también afectan a la base de datos, pero ahorita nos vamos a concentrar en los temas de seguridad de la base de datos nada más. Bien, entonces la seguridad es crucial para un sistema gestor de base de datos, mucho más cuando es multiusuario, como casi todas las bases de datos que se manejan en la empresa multiusuario. Entonces, diferentes usuarios usan la misma base de datos, ¿sí? Integrada. Entonces, todos los usuarios tienen acceso, digamos, a toda la base de datos. Y hay que entonces saber cómo restringir internamente, qué herramientas me da el sistema gestor de base de datos para restringir a los usuarios, poder segregarlos, poder dividirlos. ¿Sí? Información confidencial como saldos, como salarios,
¿sí? Debe imputarse a la mayoría de los usuarios. El sistema de gestor de base de datos proporciona técnicas para que grupos de usuarios tengan acceso a ciertas partes de la base de datos sin tener acceso al resto. Entonces, en la base de datos nosotros podemos crear perfiles y estos perfiles amarrarlo a usuarios directamente. Entonces, ya yo controlo los permisos por perfiles y todos los usuarios que estén dentro de su perfil heredan todos esos permisos o esas restricciones, dependiendo de lo que vaya a hacer. Entonces, yo puedo administrar de una manera de perfil. Cuando administro por grupos es por perfil. Cuando administro ya de manera individual, entonces me voy usuario por usuario. Los gestores de base de datos tienen, para yo poder administrarlos ambos, ¿sí? Ya eso depende del DBA, que es el administrador de la base de datos, el usuario líder, por decirlo así, y él es el que va a poder entonces saber cómo administrar, si lo administra por perfiles grupales o solo lo administra directamente por cada uno de los usuarios. Bien, la protección total y absoluta de la base de datos contra el mal uso intencionado es imposible, pero se puede elevar el costo de los intentos de acceso no autorizados lo suficiente como para disminuirlo o disuadirlos de involucrarse dentro de la base de datos. O sea, evitarlo al 100% no se puede. O sea, la seguridad 100% seguro no existe en el tema de la tecnología. Siempre hay un riesgo, pero entre más controles establezcamos, entre más controles uno haga y administre, de esa manera se disuade a las personas que efectivamente quieren hacer un robo de información. ¿Sí? Bien, entonces nos vamos entonces al control de acceso. Entre más control de acceso o administremos los controles de acceso, entonces nosotros más seguros vamos a estar. Nunca al 100%, pero entre más controles, más es difícil es para una persona que quiera robarse la información y puede hacer que ya no se sienta muy atraído a eso porque tiene que pasar por demasiados controles. Bien, entonces, ¿qué podemos controlar? Controlar el acceso a la base de datos, otorgar acceso a objetos específicos dentro de la base de datos, confirmar privilegios otorgados o recibidos en el diccionario de datos y crear sinónimos a los objetos de base de datos para encapsular un poco la información que está en la base de datos y que las personas se distraigan un poco viendo algo que en realidad no está en nuestra base de datos, sino como un alias que ya lo hemos trabajado nosotros, para que la persona piense de que esta información está de esta distribución y con estos nombres, pero físicamente en realidad no exista. Entonces nosotros lo hacemos solamente como un mapa lógico para que, y esa persona, eso es lo que desplegamos, lo ponemos un poco más público, para que cuando esa persona piense de que puede ser una información física y no sea verdad. Entonces, encapsular esto también es parte de los controles que nosotros vamos a crear. Bien, en la mayoría de los sistemas gestores de base de datos se han implementado ambos controles, tanto el discrecional como el obligatorio, ¿sí? Hay controles que de por sí en la misma base de datos te va a hacer colocar, que siempre coloco un password, que son obligatorios, ya los gestores difícilmente te están dejando hacer malas prácticas hasta ese punto. Y también existe el control discrecional, donde cada usuario, tú puedes ir a un usuario y decirle, tú no tienes permiso a esto, tú sí tienes permiso para lo otro, ¿sí? Entonces, eso ya lo hace el DBA, pero los gestores de base de datos te van a permitir cualquiera de esos dos controles. Mediante su mecanismo, entonces se puede especificar qué usuarios tienen acceso a qué datos e incluso qué operaciones puede realizar cada persona con esa información. Bien, entonces el administrador de base de datos puede disponer de la cuenta de base de datos, puede darle privilegios al sistema a cada usuario, ¿verdad? Entonces puede crear cuentas de usuario para acceso a la base de datos, puede conceder o cancelar privilegios, puede asignar datos y a nivel de seguridad y puede asignar cuentas de usuario a nivel de seguridad o acreditación. Todos estos puntos eran, digamos, términos generales que todos los gestores de base de datos deben manejar. Ya entonces aterrizando al MySQL para irnos directamente allá a claves, cómo lo maneja el MySQL, entonces vamos a ver algunos códigos o algunas sentencias para crear un usuario nuevo dentro de MySQL. Cuando estamos manejando usuarios, vamos a crear... Buenas noches, ¿cómo están?
Bienvenido. Bienvenida, digo. Bien, entonces, cuando creen usuarios en MySQL, o en la mayoría de los gestores de base de datos, primeramente tienen que crear el usuario en el cliente, o sea, en el mismo server, ¿sí? Hay dos niveles. Ustedes cuando acceden al MySQL, normalmente él le pide el usuario del server. Dentro del server existen varias bases de datos, ¿sí? Entonces tenemos usuario del servidor, que puede acceder al servidor, y usuario de la base de datos, ¿sí? Entonces tenemos dos niveles, ¿sí? Por lo general, entonces, en MySQL se utiliza entonces esta sentencia que vemos acá, create user, déjenme buscar el marcador. Este aquí es el nombre del usuario que ustedes le van a dar, y lo separan por una arroba, y luego van a colocar el nombre del servidor, ¿sí? Aquí hay que poner atención, digamos, localhost es el servidor que ustedes usan, por lo menos ustedes que lo instalaron en su máquina. Normalmente el dominio que le pone el MySQL cuando se instala en su máquina, siempre hay un dominio local, entonces le pone localhost. Ese es el, digamos, el general. Cuando ya ustedes tienen un servidor en la nube, publicado en alguno de estos lugares que dan ese acceso para publicarlo en la nube, entonces eso le van a dar un IP o un dominio amarrado a ese IP. Eso es lo que ustedes van a colocar entonces aquí, en localhost, ¿sí? Van a colocar entonces el nuevo usuario, el usuario que ustedes quieren crear, localhost, seguido entonces de la instrucción identify by, y le colocan entonces el password de ese usuario, ¿sí? Entonces ahí sería crear el usuario en este servidor y con este password, ¿sí? Este entonces será la instrucción donde uno puede crear el usuario en ese servidor. Bien. Entonces, para otorgar permisos, se utiliza la instrucción grant all, o mejor dicho, grant. Solo la instrucción grant, y al lado de la instrucción grant va entonces qué privilegio le quieres dar, ¿sí? ¿Qué privilegio le quieres dar? Este es un parámetro, all privileges, ahí le están dando todos los privilegios, pero ahí entonces iría el privilegio que usted le quiera dar. Solamente se lo quiere dar create, se lo da solo al create. Si lo quiere dar solo al select, se lo da al select. Cuando pongo all privilege, lo que quiere decir es que se lo estoy dando todos. El create puede crear, puede insertar, puede eliminar, ¿sí? Coloco all, es que le estoy dando todos los privilegios. Bien, entonces, en este primer asterisco se especifica el nombre. Acá, como dicen los asteriscos en este comando, se refieren a la base de datos y la tabla respectiva, ¿sí? Entonces, este primer asterisco es la base de datos, y el segundo asterisco es el nombre de la tabla, ¿sí? Después, entonces, el usuario que ustedes les quieren dar, qué usuario es al que le está dando este permiso, y luego a qué servidor le está dando ese permiso, ¿sí? Entonces, esta es la manera de crear un usuario y de otorgarle permisos al usuario. Bien, vamos a irnos a MySQL para indicarle, bueno, exactamente lo mismo que acabamos de ver, solamente que ya lo vean directamente. Bien. Bien, aquí está una instrucción entonces para crear un usuario, ¿sí? Fíjense que aquí ya no hay un localhost, porque el servidor que yo estoy usando no es un servidor local. Yo no estoy usando un servidor localhost, ¿sí? Yo estoy, ahora mismo, el server donde estoy conectado es un servidor que está en la nube, un servidor que yo tengo de desarrollo que tiene muchas bases de datos, como ven ya hay varias bases de datos acá. Entonces, esto está alojado en la nube y ese es el IP que me dieron.
Me dan el IP, a veces me dan el dominio, entonces yo coloco el dominio. En su caso, en la mayoría de su caso es localhost, como estaba la ejemplo. Aquí, entonces, este es el nombre del usuario, Manuel o Mbeiro, como le quieran colocar aquí. Este es el nombre del usuario que ustedes definan y es el password que ustedes definen aquí. ¿Sí? Así se crea entonces el usuario. ¿Sí? Esta es la manera de crearlo. Y aquí, este show grant, lo vamos a ver más adelante, me permite ver entonces qué permisos es el que tiene asignado ese usuario. ¿Sí? Entonces, ya cuando ustedes tienen varios usuarios, quieren ver qué permisos tiene cada usuario, entonces ustedes pueden darle show grant y le colocan al usuario y él te dice entonces qué permisos tiene el usuario o sus datos generales, ¿verdad? Bien. Vamos a ver entonces los otros parámetros que se puede usar aquí en esta instrucción grant. Bien, aquí entonces ya un poco más definido cómo otorgo los permisos del usuario. Miren que aquí entonces dice type of permission, que es, hace un momento yo tenía our privilege, que eran todos los privilegios. Dice, esto es, otorga a los usuarios acceso completo a la base de datos. ¿Sí? Con our privilege le das acceso completo. Bien, entonces, si solamente quieres permitir que cree nuevas tablas, entonces aquí le pones create. ¿Sí? Entonces solamente pones create. ¿Sí? Esta pluma no escribe muy bien. Bien, entonces ahí está. Ustedes con esto le estarían dando el permiso de create a esta tabla específica, a este usuario específico. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran darle permiso, ustedes usan la instrucción grant con estos parámetros que están acá. Bien, está el parámetro create, está el drop. El drop permite eliminar alguna tabla de la base de datos. El delete, que permite entonces eliminar filas de una tabla. El insert, que permite insertar filas. El select, obviamente ya todos lo han visto, que es el que permite hacer consultas a la base de datos. El update, que permite entonces actualizar información dentro de las tablas. Y grant option, que lo que hace es permitirle que ese usuario pueda crear otros usuarios. O sea, acá le está dando un permiso como que ya un permiso para que él inclusive pueda crear usuarios. Ya una persona da un backup al DBA, digamos, el DBA se va de vacaciones, tiene que darle permiso a alguien para que pueda hacer todos los accesos, entonces se le da permiso con el grant option para que esa persona también pueda crear usuarios y otorgar permisos. ¿Sí? Pero si le pone our privilege, ya ahí se los da todo, digamos, hace todo lo que está ahí abajo. Bien, entonces ese es el primer parámetro, que es el tipo de permiso. ¿Sí? Acá entonces la base de datos, punto, el nombre de la tabla. ¿Sí? Como vieron acá en el anterior, yo puedo colocar acá asterisco y entonces ya le doy este mismo permiso, se lo estoy dando a todas las tablas si coloco asterisco. Si quiero a una tabla, entonces la especifico. Pero si le doy, digamos, create, yo entonces lo puedo especificar las tablas o todas las tablas. ¿Sí? Para permiso para alterar estructuras. Se la estoy dando entonces a este usuario en este servidor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? De mi parte no, profesor. Sí, todo claro. De mi parte tampoco. Sí, ok. Bien, entonces con esto ustedes pueden otorgar los permisos a toda la base de datos. Bueno, voy a volver a la anterior para que veamos cómo lo hicieron acá. Miren que le pusieron asterisco en el nombre de la base de datos y en el nombre de la tabla. Con esto entonces le está dando todos los permisos en toda la base. En toda la base. Con esto, asterisco, asterisco. ¿Eso qué quiere decir? Toda la base de datos, todas las tablas. ¿Sí? Toda la base de datos, todas las tablas. Entonces, con estos asteriscos nos podemos manejar entonces para darle permiso a las diferentes opciones. Cuando una persona con
programador ingresa nuevo al centro de cómputo, el DBA en realidad debería darle quizá este permiso, el create, quizá este permiso y este permiso. Yo no le daría más, ¿sí? O sea, cuando una persona es nueva y está entrando, yo le daría estos permisos. No le daría drop, no le daría delete, no le daría update, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona, uno no sabe qué conocimiento técnico pueda traer y uno no se la puede jugar. Como les decía, nada es seguro, pero entre más tú bloquees, estás poniéndole algunas trabas tanto a la suerte como a que alguien, algún intruso pueda ingresar, ¿verdad? Entonces, viene una persona nueva, está entrando, no lo conozco, no sé su conocimiento técnico. Yo entonces, hey, puedes crear estructura, puedes insertar información y puedes darle select. Insertar información, sí, me está insertando datos, pero esos son más fáciles de captar, de que tú hiciste algo, insertaste mal, no importa, yo lo borro. O sea, yo lo borro, busco la copia y lo borro, o verifico rápidamente a qué hora lo hiciste, en qué momento lo hizo, qué usuario lo hizo, y es rápidamente identificable. Pero si yo te doy permiso de drop y tú dropeas una tabla o la borras, es un gran enredo, porque puede ser que yo no me dé cuenta hasta cuando alguien me reportó eso, que pueden haber pasado tantos días, y ahí se puede perder mucha información. Delete me puede borrar todos los datos de una tabla, igual tampoco me doy cuenta hasta cuando alguien me reporta el problema y pudo haber pasado mucho tiempo. Entonces es un gran problema. Hasta que uno no conozca los conocimientos técnicos, entonces el DBA obviamente le va a quitar estos privilegios, le va a quitar esos privilegios, o mejor dicho, solo le va a dar los privilegios limitados. ¿Sí? Bien, entonces también se puede revocar privilegios. Así se otorgaban, ¿sí? Se otorgaban con la instrucción grant, pero cómo se revocan o se quitan con la instrucción revoke, ¿sí? Lo mismo, la instrucción revoke aquí. Tipo de permiso, los mismos tipos de permisos que vemos allá. O sea que si yo se los di, yo digo, espérate, voy a revocarle este permiso en esta tabla a este usuario. Entonces, los datos de aquí en adelante son iguales, ¿sí? Base de datos, tabla, el usuario, el servidor. Lo que va a cambiar solamente es la palabra, ¿sí? Y entonces usted colocan el tipo y revocan el permiso. Pueden otorgar permisos y pueden revocar permisos, ¿ya? Entonces, como les decía, a un personal nuevo del centro de cómputo, si ustedes en algún momento son DBA, entonces ustedes le dan permisos limitados y luego se lo van ampliando. Ya cuando ustedes vayan conociendo a la persona, el conocimiento técnico que tengan, ustedes le van aumentando los permisos. ¿Sí? Es mejor eso que darle más permisos, entonces después tener que venir a revocarlos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo puedo mostrar los permisos? Ya eso hace un momento se lo enseñé en MySQL con la instrucción show grants for el nombre del usuario y el nombre del servidor. Entonces aquí voy a mostrar a qué tengo permiso, a qué tiene permiso este usuario en este servidor. ¿Sí? Y bueno, también como para que sepan, ya que les indiqué cómo se crea un usuario, también es bueno entonces saber cómo se borra un usuario. ¿Sí? Un usuario completo se borra drop user, el nombre del usuario, el nombre del servidor, y entonces el usuario ya no va a existir. Esto, digamos, tiene que tener mucho cuidado porque, como todo drop, tiene algunas consecuencias, ¿verdad? Si yo tengo un listado de registros de todo lo que hizo un usuario, digamos, ese usuario insertó clientes, creó tablas temporales, y yo quiero llevar esa administración, esa auditoría, yo lo tengo ahí, nunca debería borrar el usuario, porque entonces si borro el usuario y yo en mi registro tengo que lo creó Manuel hace un año y el otro lo alteró Mario hace un año, entonces si yo por alguna razón borro a Mario, borro a Manuel, ya pierdo el historial, ¿verdad? Entonces no es recomendable, no lo recomendaría. Los usuarios normalmente se quedan allí, aunque sean varios, en las empresas. Pasa mucho esto. Yo he trabajado en varias empresas donde tú ves usuarios, wow, usuarios que ya no tienen muchos años ahí, ya tienen más de 5 o 10 años que ya no están, pero siguen ahí, ¿sí? Siempre y cuando se mantenga el historial. Si la empresa tiene una política de cada 20 años, cada 15 años, cada 10 años, barrer un poco para limpiar base y para limpiar espacio,
Entonces, si ya se borra el historial, lo guardan o lo archivan en disco, ya lo van a pasar, entonces ustedes pueden borrarlo porque ya lo tienen, entonces va copiado y eso se guardó en la caja fuerte y todo esto, y ya no lo van a usar más. Pero eso depende de la política de la empresa. Mi recomendación es no borrar usuarios a menos que en realidad tengan esa política de cada cierto tiempo, cada 5, cada 10 años, entonces limpiar los datos que definitivamente ya no se están usando. Bien. ¿Alguna pregunta entonces hasta acá, la parte de seguridad, la parte de buscar, otorgar permiso y revocar permiso? Profe, una consulta. Entonces, con el gestor que nosotros estamos utilizando actualmente, ¿podemos ver el historial de las modificaciones o necesitamos de algún otro sistema de información? No, sí pueden, sí hay una parte, MySQL tiene una parte de auditoría, se llama auditoría de base de datos. Pero por lo general no viene activo, sino que tú lo tienes que activar. Sí, porque no es frecuente que los usuarios quieran estar monitoreando eso, pero sí hay opción de cómo activar la auditoría de base de datos. Entonces en esa auditoría, cada insert, cada delete, cada update se va guardando en archivos temporales o archivos de sistema del MySQL, y tú puedes ir viendo entonces quién hizo cada modificación dentro tanto dentro de los datos como dentro de las estructuras, y se guarda en todo un historial. ¿Sí? Entonces sí se puede, pero hay que activar la auditoría. Muy pocas gestores de base de datos vienen con la auditoría ya habilitada, porque, como te digo, no lo usan mucho, pero sí se puede habilitar la auditoría. Entiendo. Ahora, cuando hay un departamento de auditoría, eso sí, eso siempre lo tienen ahí activo, porque inclusive ya esa parte se la quitan inclusive a todo el que es del centro de cómputo, ¿no? Entonces, la auditoría la activan, el departamento de auditoría interna, de sistema, de auditoría interna de sistema, y eso lo tienen ahí, solo lo tocan ellos. Entonces, es para evitar de que en realidad el centro de cómputo tenga control total, ¿no? De toda la información y puedan hacer lo que le dé la gana. No, siempre hay algo de auditoría que te está registrando, si borraste, si quitaste, por qué lo quitaste, por qué lo borraste, por qué lo restituiste, qué pasó aquí. ¿Sí? Entonces, si auditoría no tuviera ese poder, bueno, definitivamente que el director del centro de cómputo puede hacer lo que quiera sin que se den cuenta. Pero la auditoría normalmente se habilita así, para esos casos. Bien, ahora vamos con... Voy a compartirle la pantalla del MySQL. Vamos entonces a ver cómo hacemos un backup, ¿sí? La otra parte de seguridad, digamos la parte más importante de todo lo que vimos, los privilegios, lo que hay que tomar en cuenta para el tema de seguridad en la base de datos, normalmente siempre lo lleva el DBA, al administrador de la base de datos. Pero por más pequeña que sea su base de datos que ustedes estén haciendo para un proyecto de ustedes, o para una empresa, o para un pequeño proyecto interno de ustedes van a usar base de datos, y ustedes necesitan saber de que esa información no es que un día se le va a su máquina y se le fue todo, ¿no? Entonces, los backups son importantes a todos los niveles, desde el nivel más básico, que es el nivel que estamos nosotros ahora aprendiendo, hasta el nivel profesional, o el nivel de tener entonces súper bases de datos con múltiples tablas, ¿verdad? Entonces, hay que saber hacer un backup y hay que saber restaurar ese backup, ¿sí? Entonces, yo les voy a indicar cómo se hace un backup en MySQL, ¿sí? Aquí está el listado de toda la base de datos. Digamos, aquí hay una que dice test, varias bases de datos. Bien, yo me voy entonces a la pequeña solapa o a la pestañita que está aquí al lado, que se llama Administration. La mayoría lo van a tener así, Administration. Y hay una opción que dice Data Export, aquí. Ojalá la puedan ver, está muy pequeñita. Ustedes le dan ahí a Data Export y esperan un rato. Bien, entonces le aparece esta pantalla. Esta pantalla, como les digo,
ustedes están manejando aquí un servidor, digamos, el World Branch de MySQL ahora está viendo un servidor. Ese servidor tiene varias bases de datos. Pero yo, mi base de datos, digamos que yo quiero copiar, quiero hacer un backup, yo la escojo. Puedo escogerla toda, claro, ¿no? Pero digamos, quiero hacer un backup de mi base de datos, test. Y selecciono aquí test. Bien, a la derecha me van a aparecer entonces todas las tablas o los procedimientos o todas las vistas, todo lo que tenga mi base de datos físicamente, lo va a colocar aquí. ¿Sí? Digamos aquí, esta base de test nada más tiene unas, no sé, 7 tablas. Pero van a ver, digamos, si yo me cambiara a una base de datos, ya que es una base de datos, digamos, de desarrollo que yo tengo acá, esto tiene, bueno, no sé, voy a tener algunas 100 y tanto de tablas. Bien, volvamos a test. Aquí entonces está. Ustedes seleccionan aquí todas las tablas. ¿Sí? Seleccionan todas las tablas que quieren copiar. ¿Sí? O aquí pueden seleccionar todas las tablas, select all. Ahí están. Y una de las cosas más importantes aquí, seleccionen, hay una opción que dice Done Structure and Data. Eso significa de que quieres copiar o quieres hacer un backup de las estructuras y de la data. ¿Sí? Hay solamente algunos que quieren solamente hacer backup de la data. Entonces aquí dice Done Data Only. Entonces eso solamente te va a traer la data. Te la va a copiar en un archivo para que tú más adelante, si te pasa algo, tú tengas los datos. ¿Sí? O hay uno que solamente quiere hacer la estructura, o sea, solo quiero ver la estructura, el cascarón del base de datos sin datos. O sea, toda la tabla, con su privilegio, con todas las llaves primarias y secundarias, sería estructura. Yo les recomiendo siempre que ustedes van a hacer todo el backup, entonces, de las dos. Done Structure and Data. La estructura y la data, ahí se están llevando toda la base de datos. ¿Sí? Bien. Aquí entonces también dice qué objeto quieres backup. Aquí dice, ¿quieres también incluir los backup de los store procedure y funciones? ¿O quieres los trigger, que son los disparadores? ¿O quieres los eventos? ¿Lo quieres todo? Entonces lo seleccionas todo. ¿Sí? Bien. Estas son las opciones importantes. Luego acá entonces te da dos opciones de exportación. Te dice que si quieres exportar en diferentes folders, en diferentes carpetas, o si quiero hacerle en un solo archivo. Yo le recomiendo un solo archivo. ¿Sí? Dice export to self-contained files en un solo archivo. Él me está colocando un nombre por default. Ustedes lo pueden cambiar aquí. Pueden colocar backup de tal fecha. Esto ya lo asignan ustedes. Esto lo asignan ustedes. ¿Sí? Y pueden incluir el esquema, aquí incluyen el esquema, eso quiere decir de que ya le va a crear la base de datos, cuando la restauren, la crea y le inserta todas las tablas con los datos, o simplemente lo dejan sin crear el esquema. Digamos que ustedes lo quieren con esquema y todo, le puse aquí, clic. Siempre es bueno darle un vistazo acá a las opciones avanzadas, Advanced Option, está aquí a la derecha, y hay una parte importante que es colocar los insert into aquí. Entonces, voy a colocar los insert into. Hay diferentes opciones ya para backup particulares. Yo no tocaría nada de esto. Normalmente él viene ya con las opciones básicas, que es lo que uno quiere, los datos y las estructuras. Y listo, a partir de ahí, entonces uno le da aquí Start Export. ¿Sí? Y voy a cambiar aquí para que yo pueda colocar mi carpeta especial donde tengo los backups. Digamos. Aquí. Allí. Y voy a ponerle backup. 2020, 12, 14. Test. Aquí entonces me cambia la dirección y el nombre del archivo y le doy Start Export. Él va a demorar, dependiendo de la base de datos, algunos segundos
En este caso es muy poco, muy pequeño, va a tardar algunos segundos. Si es una base de datos muy grande, entonces demora unos minutos, pero la verdad es relativamente sencillo. Aquí ya me dijo que terminó, dice que ha finalizado la creación de este archivo. ¿Sí? Y básicamente así tienen su backup. Ustedes entonces buscan, déjenme buscarle la carpeta para que vean dónde lo hice. Para que vean que es un archivo aquí, archivo de backup. Aquí está el que acabo de hacer. ¿Sí? No quiero que se demore abriendo, así que voy a abrirlo en bloque de notas. Aquí está mi backup. Mi backup en realidad es una serie de instrucciones. Este es el backup que hizo, el archivo que acabo de hacer. ¿Sí? Fíjense que aquí, como le dije que me incluyera el esquema, era entonces colocar la acción, ¿no? Aquí, crear la base de datos. Si no existe, crear el esquema se llama test. ¿Sí? Y entonces le dice use, que es el visto, voy a usar esta base de datos y empieza entonces a hacer todo la restauración. Si se dan cuenta, son puras sentencias. Create, mira, create empleados. Create productos. Está create productos. Create proveedores. Él inclusive lleva con las llaves primarias, las llaves secundarias que se han definido. Él va llevando toda la tabla. ¿Sí? Aquí por lo menos hay un CP. En total no tiene los insert, pero acá debería también. Entonces aquí incluye los insert. Cuando ustedes restauran esto, en realidad solamente tendrán que copiar todo esto, colocarlo otra vez. Pueden tenerlo tanto en otro servidor como en el mismo servidor. Aquí ustedes copian o abren el archivo y ejecutan esto. Digamos, ni siquiera hay que revisarlo mucho. Ustedes lo ejecutan y él le va a hacer otra base de datos. En este caso, si yo quisiera que se llame diferente, yo tendría que ponerle test2, lo ejecuto y él me va a crear otra base de datos que se llama test2 con una copia exacta de test. ¿Sí? Mi base de datos se llamaba test y entonces si yo la creo como test2 y le ejecuto esto, me va a hacer una copia exacta. ¿Sí? Entonces ustedes nada más ejecutan esto y se crea la base de datos con toda la información. Entonces mira que ahí está, aquí están los insert. Ustedes dirán que no se ven los insert, pero los insert están hacia los lados, lo va colocando así muy, muy a lo largo, como una cosa que no debe ser tan entendible para nosotros. Él le va colocando todos los values y lo va colocando así para que sea más práctico para él. Lo separa con comas y le coloca todos los datos para que inserte la información y ocupe menos espacio, ¿no? Ya no es algo para que nosotros entendamos tanto, sino para que él dice, hey, yo lo que necesito es traerme toda la información, así que la trae. Ahí está entonces inclusive con los datos. ¿Alguna pregunta para el backup y el restore de la base de datos? Aquí, ¿alguien va a preguntar? En MySQL es bastante sencillo hacerlo. En realidad en todos los gestores es sencillo, pero aquí lo hicieron súper práctico, ¿no? Lo hacen en un archivo, el archivo no pesa tanto, tú te lo llevas. Yo he copiado bases de datos con miles de registros y el archivo no pesa mucho, por lo cual el archivo es más manejable. Otros gestores de base de datos como MySQL, ese lleva toda la estructura, no es así tan plano, sino que él sí va pesando mucho más. Ya cuando ustedes quieren hacer un backup de SQL Server, él se está llevando cómo maneja los mismos archivos internos, cuánto le va poniendo para data, cuánto le va poniendo para
para procesos temporales, cuando le va poniendo para procesos de transacciones. Entonces, como que se lleva toda esa información y cuando lo hace el restore, él lo hace también completamente igual. El MySQL no se complicó en eso, él dice, yo me llevo solo la estructura y los datos, tú haz la nueva base de datos con la estructura como quieras o con el tamaño que quieras y él igual te va a cargar la información como la tenía en la principal. Y es puro código, ¿sí? El de MySQL es puro código y por eso el mismo archivo de backup es mucho más liviano. Y por lo cual es mucho más portable, entonces tú lo puedes de un servidor y mandar a otro servidor sin mucho problema, sin saber cuánto le pusiste de espacio, que para SQL Server si lo necesitas, Oracle también. Necesitas saber cuánto espacio lo estás poniendo, cuánto espacio le pusiste para el temporal, para las transacciones, para el device de transacciones. Entonces, para MySQL, para SQL Server, para Oracle y para Sybase, es un poquito más difícil hacer el backup, ¿sí? Pero para MySQL es bastante sencillo. Bien, en su proyecto, les adelanto que parte de lo que ustedes me van a tener que enviar es el backup de su proyecto. Entonces, ustedes hacen su proyecto con todo lo que les voy a solicitar y al final ustedes hacen un backup, que es un archivito como este, proyecto final, backup tal, y me lo envían, ¿sí? Entonces, yo ahí reviso si hicieron su backup. Tal cual, además, restauro la base y ahí debe estar todo lo que ustedes me están mostrando, ¿sí? Bien. Si no hay pregunta, entonces seguimos. Ya vimos lo que era hacer la restauración y hacer un backup de la base de datos. Bien, procedamos a ver el otro tema que es la confección de vistas. ¿Sí? Confección de vistas en la base de datos en realidad es crear una estructura temporal o una salida conceptual para que otros usuarios la puedan ver y consumir de una manera más práctica. ¿Qué quiere decir esto? Para encapsular la información que tenemos dentro de todas nuestras tablas físicas, que ya la conocemos, la hemos creado, le hemos insertado información, ya han hecho ustedes dos trabajos en grupo, creando tablas, insertando tablas, actualizando tablas. Entonces, todo eso, todas esas tablas que ustedes manejan son tablas físicas. Entonces, hay veces que ustedes necesitan compartir información con otros proveedores externos, con otros outsourcing que trabajan con su compañía o con otras compañías que necesitan consumir su información, ¿sí? Pero ustedes tampoco, si son externos, ustedes no van a, inclusive si son usuarios internos, tampoco van a compartir toda la estructura, ¿no? Esa tabla se llama empleado y tiene nombre, salario, no sé cuánto. Porque vaya a ser que esa persona tenga una mala intención, entonces le pueda tratar de alterar o robar información. Entonces, ¿ustedes qué hacen cuando otro externo necesita consumir su data? Porque ese externo tiene un programa de que lo presenta, digamos, en un cotizador para cotizar sus productos, en un CRM para ponerlo muy bonito en la web, y dicen, bueno, pásame esta información, yo lo presento así, entonces la gente entra al internet, ve toda tu información, o ve la información que necesitamos presentarle, y la gente entonces está viendo algo muy moderno cuando tu base de datos en realidad tiene mucho tiempo y no estás actualizada, pero solamente tienes un front-end que lo ve y lo pusiste muy moderno. Entonces, el proveedor te puede decir, hey, dame esta información y yo te la presento acá. Entonces, esa información siempre yo se lo recomendaría que lo pongan en vistas y no directamente en un query. No directamente, hey, aquí está tu query, mira, aquí está mi base de datos, aquí está tu query y consúmelo. Porque ustedes no saben qué impacto tiene eso más adelante. Entonces, yo haría una vista, ¿sí? Con una vista ustedes están haciendo un query, pero están encapsulándolo y colocándoselo a él. Y él entonces va a ver una información que es conceptual, pero no físicamente real. Y ahora lo vamos a ver, para que ustedes vean. Pero bueno, es básicamente un ejemplo de para qué se usan las vistas. ¿Sí? Dice que las vistas en MySQL, todos los objetos de base de datos, son tablas virtuales, ¿sí? Tablas que no guardan ningún dato propiamente dentro de ellas, solo muestran los datos que están almacenados en otras tablas, en las tablas reales de verdad. ¿Sí?
dice en este ejemplo, vamos a colocar este ejemplo. Esta es una tabla número 1, dígase empleados, de la que nosotros hemos estado usando, y dígase que esta es la tabla de departamentos. Son tablas físicas reales dentro de la base de datos. Pero yo vengo y hago una vista y le doy solo la información de esta columna y la información de esta columna, de esta columna y de esta columna. Entonces, estas 4 columnas se las paso a la vista y les pongo el nombre a cada columna, le pongo el nombre que yo quiera, que no necesariamente debe ser el nombre real. Sí tiene la data real, pero no tiene el nombre real si yo quiero. Entonces, aquí, esta sería una tercera tabla, pero es una tabla virtual, básicamente, con la unión de estas 2 tablas, y la persona la puede consumir como si fuera una tabla física, pero no lo es. Es una tabla virtual. ¿Sí? Bien, vamos a verlo en un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ir directamente a MySQL. Y ahí vamos a ver entonces cómo creamos esa vista o tablas virtuales en la base de datos. Yo tengo ya un ejemplo por aquí. Ya se me perdió. Vamos a uno nuevo. Bien. Voy a agrandar esto. Iniciamos entonces con la sentencia create. ¿Sí? Se acuerdan que la sentencia create crea un objeto en la base de datos. Nosotros hemos usado el create mucho con table, pero esta vez ya vamos a cambiar. Vamos a crear otros objetos. Ahora vamos a crear vistas. ¿Sí? Entonces, ahí está. Creo una vista, creación de vistas. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a colocar qué vista, cuál es el nombre de la vista que yo quiero usar. ¿Sí? Digamos que yo tengo una nomenclatura, normalmente siempre le pongo WW. Eso es personal, digamos, una práctica que yo digamos, en la empresa donde trabajaba siempre la manejábamos así y digo, se me ha quedado, pero en realidad ustedes le pueden como le da la gana, ¿no? Yo voy a colocarle entonces aquí vista y le voy a poner empleados. Vista empleado. ¿Sí? Aquí lo único que le voy a colocar es has. Y eso es suficiente. Entonces de aquí hago mi select. Un select cualquiera, normal. Ya aquí en adelante no hay nada extraño. Voy a colocar acá, que la voy a sacar de la tabla de empleados. Y de la tabla de empleados la voy a llamar en. Y la tabla de departamentos. ¿Sí? Voy a ver en punto top de esto, si no me equivoco. Ahí la uní. Y lo que creo que muestre de empleado es el nombre, el apellido, la cédula y el departamento que me muestre el nombre, pero se va a llamar depth. Primero voy a seleccionar esto para ejecutarlo a ver si esto me está funcionando, ¿verdad? Ajá, aquí me dio problema la cédula. Vamos a revisar la tabla de empleados a ver cómo era. Ok, pero la tabla de empleados no tiene cédula. Salario. Bien, ejecuto igual a ver si ya me recuerdo y está bien. Sí, me recuerdo y está bien. Bien, termino la instrucción con un puntico. Bien, fíjense entonces, solamente tuve que colocar create view, el nombre de la vista, de empleado, has, y mi instrucción select. ¿Sí? Puede ser la instrucción que ustedes quieran, o sea, pueden usar group by, pueden usar zoom, max,
todas las que ustedes quieran, ¿sí? La única regla que vamos a tener aquí es que no se pueden llamar igual dos campos. Digamos, si este se llama nombre y este de acá se llama nombre, yo le tengo que poner un alias a alguno de los dos. Porque como él va a crear una tabla virtual, él le va a poner el nombre a la tabla virtual, al nombre de los campos, como yo le estoy nombrando aquí. Y si le pongo dos nombres, digamos este y este, él va a decir, güey, tengo dos nombres iguales, no puedo hacerlo. Sí, entonces ustedes le van a tener que colocar alias, así como lo hice yo aquí. Esa es una de las reglas que la vista no me va a permitir hacer. Si hago un zoom, también le tengo que poner alias porque tampoco se lo puedo dejar en blanco. Él entonces me va a decir, hey, colócale un nombre para que yo a mi tabla nueva virtual le coloque el nombre correcto. Bien, vamos a ejecutar para la creación de esta vista empleado. Fíjense que aquí me salió en verde, eso significa que la creó correctamente. Aquí algo importante es que ya no es un query normal, sino que es un objeto y entonces ya yo lo puedo tener en mi base de datos como una vista. Aquí mira, hay una opción que dice tablas, otra opción que dice vistas y aquí está la vista que acabo de crear. ¿Sí? Ahí está, o sea que ya se creó. ¿Cómo utilizo mis vistas? Entonces yo voy a ejecutar acá, voy a irme a una plantilla completamente en blanco y la voy a utilizar como si fuera una tabla. Fíjense aquí. Select asterisco from W empleado. Y ejecuto. Y él me da la información del query. ¿Sí? Entonces, inclusive, yo la puedo usar tal cual, como si fuera una tabla. O sea, la persona, o sea, ahora porque yo le puse esto aquí, pero si le pongo un nombre normal así, sin el prefijo W, a la persona que yo se la doy no puede enterarse si es una vista o si es una tabla. ¿Sí? Por lo menos, yo puedo colocar acá entonces esto, where salario sea menor a 1000. ¿Sí? Y entonces, mira, que aquí me da la información, tal cual, como si esto fuera una tabla. ¿Sí? Como si esto fuera una tabla. Puedo usar cualquier de las operaciones que se utilizan en hacer los queries. Bueno, igual puedo usar depto, like, 20. Y ahí entonces me da la información. Fíjense, importante acá, este depto, este campo que yo uso aquí con el like, no existe en realidad. O sea, ninguna de las dos tablas que yo estoy usando para hacer este query, ninguna tiene un campo que se llama depto. Yo se los coloqué como un alias, pero para esta vista virtual, eso es un campo. Eso decía con encapsular la información. Si yo le envío esta vista, hay una persona que tiene una aplicación, tiene un app, que dice, hey, este app yo lo tengo listo, solamente le damos una vista, o le damos un query, y te funciona, y de una vez lo ponemos a trabajar en tu empresa. Listo. Yo le paso una vista, y con los nombres de campos que no necesariamente son los campos reales. Y de esa manera yo no divulgo los nombres de mis campos. ¿Sí? Le pongo primer nombre, segundo, primer apellido, salario base. ¿Sí? Y esos son campos que no existen en mi base de datos. Yo lo que no quiero es divulgar ni siquiera los nombres de mis campos de mi base de datos. ¿Entiendes? Entonces, por eso se usan los alias. Esa es una de las razones por las cuales se usan los alias. Además de que tiene un sinnúmero de opciones. Por lo menos yo puedo darle esto y que lo consuman usuarios finales que quieren estar viendo la información de los empleados. Yo no le tengo que pasar un query con toda la información del departamento, cuánto gana, o sea, cuántos años tiene la empresa. Eso yo le puedo hacer una vista y se la envío para consumo interno de la compañía. ¿Alguna pregunta con las vistas? No, profe, hasta el momento no. Bien. Hacemos entonces acá, donde les indico qué ventajas, parte de la ventaja que tiene la vista, el control de accesos, ¿sí? Como el tema de seguridad nunca está de más, mejora rendimiento,
¿sí? Mejor el rendimiento porque a usted darle esto a un consumo de una persona externa o inclusive una persona interna que está manejando algún tipo de reportes, ya esa vista entonces está normalizada. O sea, ustedes, mejor dicho, la optimizaron con algún tipo de índice y ella hace un plan efectivo para buscar la información. En la vista, ella hace un plan efectivo. Entonces ya cuando las personas van a consumirla con un query óptimo, porque ya ustedes lo optimizaron. ¿Sí? Entonces ya no es que alguien viene y empieza a crear un query donde está amarrando campos que no amarran bien o campos que no usan índice, entonces puede estar lento. No, esta es la vista, consúmela así, solamente en el where ponle que si eres mayor a tanto, que si son lo de la sucursal de los pueblos o la sucursal de Casa Matriz, y ya entonces él me va a traer resultados más rápido. Pruebas seguras. Dice que las vistas ofrecen un entorno de tablas de prueba para los desarrolladores no afecten la información real, reutilización de consultas y mantenimiento de la integridad. ¿Sí? Al crear aplicaciones y usar las vistas en vez de las tablas reales, se garantiza que dichas aplicaciones no se rompan cuando se realicen cambios a la estructura de la base de datos. ¿Sí? Por alguna razón yo altero alguna tabla real, no tiene por qué alterar mi vista, ¿sí? La vista se mantiene igual, nunca pasó nada. Todos mis reportes, yo los tengo con vista, de ejemplo, y yo altero alguna estructura de una tabla real, mi vista se debe mantener exactamente igual, no debe alterarse nada. Nadie se da cuenta de que yo afecté la estructura, ¿sí? Y eso es parte de lo que uno necesita, esa seguridad de que todo se mantenga bien, es lo que uno necesita en un centro de cómputo, que todo esté andando correctamente por más cambios que yo esté haciendo. Bien, entonces, creación de vistas, acá se los pongo así un poco más claro, pero es lo que hicimos ahora ya. Select, el nombre de los campos, ahí está el nombre de los campos, las tablas, colaborador y departamentos, en este caso en el ejemplo, las uní, y ya esto me crea una vista. Solamente las instrucciones que están en verde arriba son las que necesito adicionar a mi query, ¿verdad? Y luego entonces para ejecutarlo, para ya utilizarla, aquí solamente pongo entonces los nombres, le pongo el nombre de la vista y lo puedo entonces filtrar con los campos que tiene entonces mi vista. ¿Sí? Importante, si ustedes tienen un super query que tiene mucha información, ustedes lo crean en una vista y eso ya se queda almacenado en la base. No es como ahora que hacemos query y si no lo guardamos y cerramos todo el MySQL y cuando volvemos a abrirlo, eso no va a estar ahí. Pero la vista sí, porque la vista queda como un objeto en la base de datos. Queda como un objeto en la base de datos. Bien, otra situación con las vistas es importante, se las quiero mencionar, es que si ustedes quieren agregarle algo más, fecha de nacimiento del empleado, digamos, quieren poner la fecha de nacimiento. Esta vista se me olvidó que necesito la fecha de nacimiento. Ahora que no me acuerdo cómo es. Voy a hacer una consulta para ver cómo se llama el campo. Fechnas. Así. Bien. Acá modifiqué mi vista. Bien. El problema es que es un objeto ya. Si modifico la vista e intento correr, me va a dar un error diciendo ahí, ya está creada, ¿cómo la vas a crear de nuevo? Es lo mismo que nos pasaba con las tablas. Como un objeto, no puedo crearlo con el mismo nombre. Entonces, si lo quiero modificar, yo tengo dos opciones. O borro la vista, como se hace con las tablas que no tienen datos que uno necesita, ¿no? A ver, borro la tabla, para borrar la vista, digamos, entonces, drop, view, y el nombre de la vista, punto y coma. Entonces, aquí estaría borrando la vista para crearla nuevamente. Entonces, recuerden que aquí le acabo de hacer un cambio que todavía la vista no tiene porque no me dejó compilar. Si le intento de compilar de nuevo, ahora, ok, ahora sí la borró, mira, la borró, pero me dio un problema acá con la fecha de nacimiento.
no le gustó, algo copié mal. Déjenme ver. A ver, ¿qué copié mal? A ver, fecha. No. Saben que con esto tiene que ser completamente exacto. Bien, entonces aquí la creo, ya se creó, y ahora mi vista, cuando la ejecuto aquí, obviamente va a ser diferente. Ya ahora va a tener nombre, apellido, salario, nacimiento y débito. Bien, aquí entonces lo importante es cuando la crean o la borran, como hice yo aquí para poder modificarla, o también pueden entonces hacer alter view y la ejecutan, entonces él sabe que es una modificación y la recrean, ¿verdad? Eso es lo que pueden hacer. Pero si tienen create, le va a dar error a menos que le pongan entonces el drop. ¿Se entendió eso? Bien. Voy a borrarla porque esa ya está en la base de datos, no hay ningún tipo de problema. Bien, vamos a ver el último tema que vamos a estar viendo por hoy, que son procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados son programas, ¿sí? Dentro de la base de datos nosotros podemos tener programas, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer una serie de aplicaciones, ejecuciones, que sean prácticas para tanto para la empresa donde usted está trabajando o para algo que ustedes quieren entonces colocar y que sea más práctico al momento de hacer algún tipo de procesos, ¿sí? Entonces son programas dentro de la base de datos. Obviamente para eso tenemos que usar mucho query o la suma de todos los queries que hemos venido a estar usando o las instrucciones select, insert, update, cualquiera de todas esas se pueden utilizar acá, ¿sí? Bien, entonces para crear un procedimiento almacenado, igual se comienza con create, vamos a ponerlo, create procedure, ¿sí? Con esto entonces yo le estoy diciendo que voy a crear un procedimiento almacenado, voy a colocarle SP, que sería store procedure, ¿sí? En inglés normalmente SP es, los procedimientos almacenados son store procedure. Entonces le voy a colocar ventas. Bien, ese es el nombre que yo le creé, ¿verdad? Y lo importante con los procedimientos almacenados es que puedo o no enviarle parámetros, porque es como una subrutina o una función en las, digamos, en las programaciones que ya ustedes han dado. Seguramente han visto muchas rutinas y muchas programaciones o subrutinas. Y entonces pueden tener o no parámetros, como si fueran funciones. Yo voy a colocar un par de parámetros. Digamos que voy a colocar fecha inicial, mi primer parámetro, y le tengo que definir un tipo, va a ser de tipo date. Y mi segundo parámetro va a ser fecha final, de tipo date. Son variables o parámetros, ¿verdad? Una vez terminado mis parámetros, yo voy a poner un begin aquí y voy a poner un end. Aquí comienza mi store procedure y aquí termina mi store procedure, ¿sí? Bien. Entre ese begin y ese end, usted puede poner todas las instrucciones o los queries que quiera. Insert, update, select, siempre con punto y coma al final porque él sabe que él va a ejecutar varias opciones, ¿verdad? Entonces, digamos que yo quiero este CP, lo quiero para ver las ventas en un periodo de tiempo que el usuario va a enviarle como parámetro, ¿sí? Entonces, yo puedo colocarle aquí select. Voy a poner por ahora asterisco. From ventas, dar fecha. Voy a usar el between, para que sea más sencillo. Ahora uso mis variables. Ahora estoy haciendo un select normal, digamos. Ustedes dirán, bueno, pero eso como para qué.
Estoy haciendo un select normal y estoy usando los parámetros que envié. Bien. Déjame verificar si esto de ventas existe. Sí, fecha. Sí, ahí está bien. Bien, algo importante con los procedimientos almacenados en MySQL es que ustedes necesitan colocarle este delimiter acá arriba, ¿verdad? Este delimitador que lo que le indica al MySQL es, ok, este va a ser un procedimiento y va a estar delimitado por los puntos y comas, o sea que no ejecutes cada transacción por separado, sino ejecútalo como un bloque. ¿Sí? Eso es lo que, para eso utiliza el delimiter, para decir, va a ser un procedimiento almacenado y el delimitador va a ser el punto y coma. Entonces, cada vez que yo pongo el punto y coma, él sabe que él va a hacer ejecuciones internas dentro de este bloque. ¿Sí? Entonces, esto es muy peculiar de MySQL. El único que veo que lo usa es, bueno, MariaDB, porque viene de MySQL, el mismo de MySQL. Otros gestores de base de datos como SQL Server no lo usan. Pero bueno, para que a usted le funcione, colóquenlo, porque si no, no le va a funcionar. Bien. Ejecuto este procedimiento. Solamente déjenme verificar que no exista algo parecido por acá. No. Bien, entonces aquí ejecuto. Y él entonces me da resultado en verde, lo que quiere decir que mi procedimiento se creó bien. ¿Cómo utilizo este procedimiento? Igual prácticamente que como la vista. Voy a crear aquí una nueva. Ya está creado en la base de datos, es un objeto de la base de datos. ¿Sí? Lo voy a llamar y le puedo pasar entonces los parámetros que definí. Ya le dije que los parámetros que definí son fecha inicial y fecha final. ¿Sí? Lo importante cuando uno va a llamar a un SP, call al principio, ¿sí? Call de llamada. Estoy haciendo un llamado a un SP y estos son los parámetros de entrada. Con el mismo orden que los coloqué allá, obviamente. Si tengo 3 parámetros, acá tengo que enviar 3 datos separados por coma. Bien. Ejecuto esto. Y entonces ya se va al SP y hace todas las operaciones que yo le estoy indicando que haga. ¿Sí? Digamos, en este caso, solamente le estoy indicando, tráeme la información de este periodo a este periodo. Tráeme las ventas de este periodo a este periodo y eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Ustedes dirán, se parece mucho a la vista, solamente que en este caso, como lo hice, se parece a la vista, pero el SP tiene mucha más profundidad porque puede ser múltiples operaciones, ¿sí? Que ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Pero aquí lo hice un SP muy básico, que lo único que hace es un select, ¿sí? ¿Sí? Y digamos, ejecuta y también da un resultado como las vistas, solamente que ya no se puede usar como una tabla virtual como son las vistas. O sea, esto es un SP, un procedimiento, un programa. Bien, en base a eso yo voy a crear otro. Voy a crear otro SP para que ustedes quieran que vean un poco la profundidad en que puede llegar los SP. Este SP lo que va a hacer es cambiar o ajustar un salario. ¿Sí? Ajuste salario le voy a poner. Claro que los parámetros ya no van a ser lo mismo. Este es otro SP. Necesito el ID del empleado. Luego coloco la variable, se va a llamar ID y necesito el salario. Nuevo salario. Y tengo que poner este tipo de datos. Un numérico de 12,2. Begin y end. Bien. ¿Cuál es el objetivo de este SP que voy a hacer? Digamos que hay un usuario que necesita ajustarle el salario a sus empleados, pero de una manera fácil. Solo tiene que colocarle el ID
y el nuevo salario. Y ¡pum! Se ejecuta en la base de datos ese nuevo salario. Este usuario es un usuario final que no tiene conocimiento, pero quiero hacerle de una manera rápida, ¿sí? Sin tener que llamar a tecnología para que me haga un cambio en la base de datos. No, yo mismo voy a ejecutar un SP, puede ser inclusive que se lo ponga en una pantalla y que nada más busque dos datos que son los que se envían en parámetros y él haga el cambio. Bien, entonces ya no es tan fácil como mandar un select, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? Voy a declarar una variable solamente para que sepan cómo declarar una variable. Y a este variable le voy a llamar viejo salario. ¿Cómo se declaran las variables aquí en los Store Procedure? Así, declare, nombre de la variable y separa por un espacio el tipo de la variable, ¿sí? Viejo salario. Bien, entonces quiero desde la base de datos alimentar esta variable. Entonces yo voy a colar aquí. Yo quiero el salario de la tabla de empleados cuando el empleado sea igual al parámetro que me están enviando como ID, ¿sí? Fíjense que ahora usé el parámetro que está acá arriba. Lo puse aquí. Bien, esto lo único que va a hacer es a mostrarme el salario, pero yo no quiero que me lo muestre, yo quiero que se lo asigne a esta variable. Ok, para hacer esto en MySQL y tengo que colocar into y el nombre de la variable. ¿Qué va a hacer? No va a ejecutar esto y me lo va a mostrar, no. Va a agarrar el resultado y se lo va a asignar a esta variable. Es una asignación, ¿sí? Que ustedes, digamos, para ponerlo en un estilo más clásico que ustedes sepan de programación, digamos, estaría haciendo de que el viejo salario le estoy asignando el valor que tiene salario de esa tabla, ¿sí? Algo así. Pero en base de datos, esto lo voy a hacer así. Salario es el dato que el campo de esta tabla que tiene este empleado y se lo estoy asignando a viejo salario. Bien. Eso solamente como para obtener cuál era el salario viejo, pero en realidad, ¿qué quiere hacer el SP? Actualizar, para actualizar es update, ¿se acuerdan? Empleados. Quiero actualizar el salario de ese empleado. ¿Con cuál? Con el nuevo salario que me está pasando. ¿Sí? Y no puedo dejar de usar un where. Tengo que tener un where cuando uso update, siempre. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy cambiando el salario a este empleado. ¿Sí? Estoy cambiando el salario a este empleado. Bien, ahora ya ahí en ese punto ya cambió. Entonces ahora quiero el nombre, el apellido, el salario de ese empleado, pero también quiero ver cuál era su viejo salario como para saber qué fue lo que hizo, ¿no? Digamos, eso es lo que quiero ver. Fíjense que estoy haciendo entonces 3 instrucciones aquí. 1, 2, 3 instrucciones. Una, estoy haciendo una asignación de un campo a una variable. Luego estoy haciendo un update a un campo dentro de la tabla. Y luego estoy mostrando entonces la tabla y la variable que ya había alimentado últimamente. ¿Sí? Todo con el ID de ese empleado porque es lo que me están mandando como parámetro. ¿Sí? Así, viéndolo por encima, a ver, me falta un poquito más aquí, un poquito más acá, un poquito más acá, y no debería tener problemas. Bien, voy a compilarlo, pero antes voy a borrar acá para evitar problemas. Bien, ahí lo creo. ¿Sí? Ahora vamos a intentar usarlo. Me voy aquí donde estoy usando este. Bien, antes de usar el SP, voy a verificar cómo está la tabla de empleados y vamos a determinar a quién le vamos a cambiar el salario. Bien, díganme ustedes, de los empleados que están aquí, ¿a quién le cambiamos el salario? ¿A José, a Juan, a María, a Ana o a Vanessa?
Ana, profe. Ana dice que gana 900. ¿Cuánto le ponemos a Ana? ¿Qué salario le ponemos a Ana? 1500, profe. 1500. O sea, manso ajuste. Subimos $600 en un solo viaje. Bien, entonces, este es el SP que hicimos, ¿verdad? Entonces, él tenía dos parámetros. El primer parámetro era el ID, que en este caso es el ID principal de ella, es el 4. ¿Sí? Entonces voy a colocar 4 aquí, que es el ID. Y el segundo parámetro que yo coloqué allá era el salario nuevo. Entonces le pusimos 1500, ¿verdad? Era 1500, me dijo. Sí. Bien. Fíjense que estamos viendo que Ana, entonces dice Ana Rocha ganaba 900. Al ejecutar esto, él me debe dar, como yo le puse select, me debe dar la información de Ana con su nuevo salario. El nuevo y el viejo. Ganaba 900. Vamos a ver. Ejecuto. Ahí está, dice, nombre Ana, apellido Rocha, el salario ahora es 1500. ¿Cuánto ganaba? 900. Esto me está mostrando lo que me dice el SP, ¿no? El SP cambió y mostró. ¿Sí? No todos los SP hacen eso. Si alguien, por lo menos aquí me piden ajustar, yo solo ajusto y al final puede ser que saque un mensaje que diga salario ajustado. No tengo que sacar, no es siempre hay que colocar un select, porque el SP tiene diferentes objetivos. Puedo actualizar información, puedo insertar información, puedo borrar información. ¿Sí? Bien, entonces vamos a darle un select a empleados y nos damos cuenta que ya, ok, Ana ahora ya tiene 1500. ¿Sí? Entonces, este CP que hicimos aquí, sí se le ve ya algo diferente a la vista. Ya vieron que las vistas nada más es para mostrarlo de manera diferente. Pero los SP es un programa que puede hacer muchas cosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta del SP? Sí me interesa que le quede claro el SP, por favor. Porque sé que es un poco diferente. La vista es bastante parecido, pero el SP es algo diferente. ¿Alguna pregunta de este último SP que hicimos? Profe, el tema del SP es como para hacernos a nosotros la vida un poco más fácil al momento de realizar alguna modificación en la tabla, ¿no? Prácticamente es como una macro. Es un programa, es una macro, es un programa que ustedes hacen. Y no es para felicitar la vida a nosotros, es para facilitar la vida al usuario final, porque acuérdense que nosotros, digamos, somos los que vamos a estar administrando o viendo la base de datos, y hay algunos procesos que se hacen tradicionalmente, y quizás ustedes le van a estar llamando en el centro de cómputo y decir, hey, modifícame el password de tal fulano. El password se me olvidó de modificar, entonces tienen que ir a hacer el update, que no sé qué cuánto. Ustedes pueden hacer un SP, hacer una pantalla y decirle, ¿sabes qué? Te habilité una pantalla, y esa pantalla lo único que va a tener dos datos, el envío, y ustedes entonces en ese envío le colocan atrás el SP. Y él automáticamente cambia. Entonces ya ustedes ya no tienen que hacerlo, ustedes se lo colocaron al usuario y el usuario entonces ya puede consumir ese cambio sin tener que estar llamando, ¿no? Entonces es para facilitar la vida del usuario y bueno, también a nosotros, ¿no? Sí. Pero es un programa, en realidad, es un programa manejando todos los datos. Se utiliza mucho cuando ustedes tienen una gran compañía, procesos que hacen tradicionalmente, los cierres de mes, las comisiones a los vendedores. Entonces, todo eso lo hacen por medio del programa para que eso tú no lo tengas que hacer ahora en una aplicación, que ahora la mayoría de las aplicaciones son web. Entonces, esas aplicaciones web, tú tratas de que sean lo más rápido posible en el momento de hacer cálculos y procesos, porque el browser lo único que va a recibir es la respuesta final. Entonces, esto se ejecuta mucho y se optimiza mucho el tiempo. Cuando ustedes ven aplicaciones donde estén muy lentas porque lo están haciendo con programas, se está haciendo con muchos programas, yendo a la base de datos, trayendo información, calculando, mandando a la base de datos, guardando, vuelve para atrás. O sea, todo ese proceso de tiempo en un programa que estoy aquí, en el usuario, estoy enviando información a la base, llamando, buscando, llamando, eso es tiempo y segundos que se van recorriendo. Si tú envías los parámetros necesarios a un SP,
el SCP no tiene que salir, él hace todo ahí, todo dentro de la base de datos. Cuando tenga la información resultado, entonces te la envía. Y entonces tú, en tu web, en tu aplicación web, retomas esa información y la presentas. Se va a decir, oh, es mucho más rápido, porque ya no estoy yendo y viniendo, y calculando acá. No, todo se hace allá y tráeme la información ya calculada, ya verificada, ya toda la información entonces íntegra y solamente dame la información. El SCP se usa mucho para eso. ¿Sí? Se usa, no todos los programadores saben hacer SCP. ¿Sí? Yo te los doy como un plus, porque es muy importante que ustedes sepan hacer procedimientos almacenados. Ustedes en alguna empresa, por casualidad le preguntan si saben hacer procedimientos almacenados, y ustedes dicen que sí, wow, entonces le dicen, oh, perfecto, tú tienes conocimiento amplio en base de datos, si sabes hacer SCP. Porque son programas dentro de la base de datos. Ya no solamente hacer query, no solo mostrar vistas, hacer programas, es diferente. ¿Sí? Entonces, lo incluyo acá, se los presento y también se los pido en el proyecto final. SCP bastantes básicos se los pido en el proyecto final porque necesito que lo practiquen y de hecho, de los 3 que les pido, 2 muy parecidos a los que yo acabo de hacer, así que nada más busquen el video que estoy grabando y entonces ya ustedes van a poder hacer su SCP sin ningún problema. Si se ponen a ver el video, ningún problema van a tener con hacer SCP. ¿Sí? Paso a paso aquí se los expliqué y se los grabé. Bien, entonces, procedimientos almacenados, los beneficios son múltiples. Primero, la optimización y el tiempo de respuesta cuando hay procesos importantes que hacer. Digamos, acá estamos haciendo cosas bastante pequeñas, pero se pueden hacer muchísimas más. Y las vistas, que son bastante utilizadas. Entonces, ya para las vistas, como les dije, tanto para el tema de seguridad como para el tema de presentar información para un consumo rápido, con las vistas sin tener que tener tanto conocimiento a otra persona y sin tener que entregar tanta información sobre nuestra base de datos. Bien, ¿alguna consulta de vistas y procedimientos? Profe, al momento de ejecutar el SCP, solamente se puede realizar una modificación, ¿no? O puede hacer varias al mismo tiempo. Igual que el update, pues que es una cada vez que lo ejecuto. En este caso, este SCP en realidad, como es para actualizar un salario, digamos, sí, solamente uno, pero también puede hacerse un SCP para que actualice masivo. ¿Sí? En este que acabo de hacer, digamos, por eso le pido el ID para que me diga a qué empleado y cuánto es el salario nuevo que quieres. ¿Sí? Pero es tan amplio como para hacer un programa, ¿no? Ya, o sea, usted puede ponerle 3, 4 parámetros, pedirle el departamento. De hecho, podría decirles a ustedes que en vez de ajustarle el salario a un empleado, se lo ajuste a todo un departamento. Entonces, sería ya un SP que ajuste al departamento. Entonces, aumentale el 10% a todos los empleados del departamento 3. Entonces, van a poner otra variable, van a poner, quiero el departamento y quiero el porcentaje de incremento. Y ustedes entonces hacen la matemática adentro. Es bastante parecida, pero sí se puede cambiar un lote de personas en vez de cambiar a uno solo. Pero es algo ya del programa. ¿Qué es lo que le piden y qué quieren hacer? Pero sí se puede. Ahora, digamos que tú quieres hacer aquí, si lo que querías era ajustar a 3 personas, tú puedes colocarle aquí, que vas a ajustarle al número 2, le vas a ajustar a 1100, a 1150 y al número 3 le vas a ajustar a 1400. Y tú puedes ejecutar los dos. Selecciona los dos, ejecutas y él te va a ejecutar. Como saben, en MySQL te ejecuta uno aquí, te dijo ya Juan Pérez, y el otro acá, María Villarreal. Ya le hizo el ajuste a los dos. Entonces, este SCP, aquí acabo de ajustarle a 3 personas. ¿Sí? Pero puede seguir llamando. ¿Sí? Porque el SCP está hecho así. Puede hacerse para que él ajuste un porcentaje en vez de exacto, pero ya sería otro SCP.
Bien, chicos, voy a presentarles el examen parcial, que ya lo subí a la plataforma para que lo analicemos y me hagan cualquier pregunta que necesiten hacer. Para hoy tenían entrega de el proyecto grupal. Espero que todos tengan grupo ya, ¿no? Porque obviamente ya hoy inclusive vamos a revisar el proyecto final y me gustaría que ya también lo sepan por lo menos con quién van a trabajar. Bien, aquí está su examen parcial. El examen parcial lo traté de hacer muy parecido a lo que ya han hecho en grupo. El examen parcial es individual y les recomiendo que lo hagan individual. Un diagrama de entidad-relación. En este caso, en este curso, no le estoy poniendo a hacer diagrama de entidad-relación, solo estoy poniendo que lo interpreten, ¿sí? Todo es lectura del diagrama, no hacer el diagrama, ¿sí? Entonces, pues, obviamente nuestro objetivo, base de datos 1 era quizá modelar, ahora es ejecutar, ¿sí? Ese es el objetivo del curso de base de datos 2. Bien, entonces, ¿qué necesito? Que creen las tablas según el diagrama. Muy parecido a lo que hicieron anteriormente, ¿no? Solamente que ahora este es el parcial. Inserten la información de categorías, proveedores y productos. Y luego creen una base de datos que se llama bytest. Y ejecuten entonces todas estas sentencias que están acá. Bien, las sentencias son: muestren los datos de la tabla de proveedores, muestren los productos. Déjenme agrandar un poquito. Muestren los productos que tengan un stock de menos de 10 unidades, ordenados de orden ascendente por stock. Ordenados, se me había pasado y creo que no hemos visto order by. ¿Se acuerdan haber visto order by? La instrucción. No, profesor. No, nosotros vamos a verla de una vez, se la explico porque es muy sencilla. Se la voy a explicar una vez. Ok. El order by es la manera de ordenar el resultado, esto que está acá abajo, ordenarlo de la manera que ustedes lo dispongan. Sí, digamos que aquí la base de datos, cuando yo busco empleados, siempre me va a colocar según su llave principal. O sea, siempre lo va a ordenar aquí, ¿ve? Por la base de datos, por default, la va a ordenar en base al índice principal que él tenga. Ya los índices lo vimos la semana pasada. El índice principal, para él siempre es la llave primaria. Entonces siempre lo va a ordenar así. Pero hay ocasiones que el resultado, no, ustedes no lo quieren ordenar así. Digamos que ustedes lo quieren ordenar por apellido. Entonces ustedes le indican: hey, yo quiero ordenar este resultado. Entonces indican es order by. Le colocan aquí order by acá abajo y dicen: quiero que lo ordenes por apellido. Bien, entonces selecciono aquí y lo ejecuto y van a ver que mi resultado ya cambió. Mira, ahora comienza con Arrocha, Gómez, González, Pérez, Villarreal. ¿Sí? Comenzó con la que inicia con A y terminó con el último, que era Villarreal. Ya no tiene nada que ver con los números. Miren que los números están en desorden aquí, porque el orden que usó es el orden que le coloqué aquí. ¿Sí? Ese es el order by. ¿Cómo ordeno mi salida? ¿Sí? Mi salida de información. Puedo usar también salario, digamos. Todo, por donde ustedes quieren ordenar, ustedes solamente tienen que colocárselo al order by. Aquí por lo menos, por salario, entonces mira, me puso el más bajo y fue trayéndome hasta los más altos. Pero digamos que ustedes lo quieren al revés. Yo quiero los salarios, pero quiero el más alto primero y el último, el más bajo. Entonces ustedes aquí le van a colocar en qué orden lo quieren, ascendente o descendente. El default de la base de datos es ascendente. Siempre él va a colocarle ascendente o él va a asumir de que uno lo quiere ascendente. Así que cuando uno quiere algo ascendentemente ni siquiera lo coloca. Por eso es que, mire, que yo lo coloqué así, él lo ordenó ascendente. Entonces el default es ascendente. Así que si lo quieren ascendente no lo coloquen. Pero cuando lo quieren diferente, que es descendente, entonces sí ubíquenle el sufijo que significa des, que es descendente. Entonces ahí ustedes lo ejecutan
Y ya el resultado va a estar inverso. Va a colocar primero el más alto y se va a ir bajando hasta el más bajo, ¿sí? Eso, el descendente y ascendente lo pueden hacer entonces por cualquier campo que quieran ordenar. El orden de los campos no puede tener varios, el orden de la salida puede tener varios campos. Digamos que quiero ordenar por departamento. Pues se van a dar cuenta que si yo ordeno por departamento, este departamento, ordenó departamento 1 bien, ordenó departamento 2 bien, ¿sí? Pero, ¿qué otro orden usó? Si encontró a varios que tenían el 2, ¿qué orden usó para colocar estos 3 registros? Bueno, otra vez vino y usó de nuevo su dato principal, que para él es el empleado. Como encontró varios iguales, él dice, como no me diste más orden, solo me ordenaste esto, ya te lo ordené, bueno, voy a hacer lo que me dé la gana, y lo ordenó entonces por este número. Bien, entonces, si ustedes no quieren que haga lo que le dé la gana, usted dice, bueno, quiero que lo ordenes por departamento y por salario. Entonces le ponen coma, salario. Entonces, ya sí va a mantener el orden por departamento, pero aquí va a cambiar. Aquí no me lo ordenan por salario. A ver, departamento y salario. Bueno, sí lo ordenó de manera, aquí lo ordenó de manera ascendente. ¿Sí? Y fíjense que ustedes pueden tener entonces, pueden colocar este ascendente y este descendente. Fíjense que aquí me puso a todos los que son de departamento 2, y me puso primero que gana menos y último el que gana más. Si yo quisiera que este fuera descendente, entonces yo puedo colocar esto. Y me va a mantener el primero ascendente, o sea, este ascendente y este descendente. Bien. Ahora puso el 1500 primero y se fue entonces hasta el menor. Entonces, el orden aquí lo colocan ustedes. Ustedes colocan que el departamento primero, salario después. Y también ustedes le pueden decir, si este ascendente, este descendente, o este descendente, este ascendente, ustedes le indican exactamente la salida. Si no le indican la salida, el gestor de base de datos va a interpretarlo como él crea y siempre lo va a colocar por el código de la llave principal. ¿Sí? Pueden usar cualquier campo para esto, ¿sí? Cualquier campo. Usted puede, aquí por lo menos puedo ordenar por fecha de nacimiento y me va entonces a ordenar a las personas que nacieron primero, o sea, las personas de mayor edad la ponen primero y la menor edad la ponen de último. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió el order by? Sí, profe. Sí, listo. Usando esta misma tabla, yo necesito también indicarles otra instrucción que va unida con el group by que usamos la semana pasada. Bien, digamos que yo quiero los salarios por departamento. Quiero zoom con y quiero zoom. Bien, salario por departamento, como ya le había comentado, funciones de agrupamiento, entonces el campo que lo acompaña lo pongo en agrupar. Y lo hago acá. Y él me da entonces el departamento, la cantidad y la suma. Para que esto no se vea tan feo, voy a colocarla acá al departamento. Y voy a colocar aquí entonces en punto proyecto igual a de punto proyecto. Y entonces aquí esto para que no me dé problemas. Le pongo el alias aquí.
Aquí lo que va a caer es el nombre. Aquí cometí un error, le cambié aquí, pero no le cambié acá. Me dio cualquier resultado. Siempre hay que tener cuidado. Bien. Ah, no, que era por departamento, no por nombre. Bien, entonces me dice contabilidad tiene dos personas y tienen un salario así. Ventas tiene 3 personas y tiene un salario de 4.050. Bien. Hay una opción para uno utilizar un filtro, pero de los grupos. Ustedes saben que con el Word ustedes pueden usar un filtro. Ustedes dicen, quiero todos los empleados que ganen tanto. Pero eso de manera individual. Y después agrúpalos. Está bien, él lo hace. Pero ¿qué tal si yo quiero filtrar los grupos? ¿Sí? Si yo quiero filtrar los grupos, hay una opción. Esa opción se llama Having. ¿Sí? El Having es como el Where, pero para los grupos. O sea, digamos que yo solo quiero que me presente los departamentos que tengan más de 2 personas. Entonces, yo le coloco aquí diciendo Having. Cuando el grupo tenga más de 2 en el conteo, ese es el que quiero que me presentes. ¿Sí? Entonces, lo ejecuto. Y él entonces lo hace. ¿Sí? El having, que es lo que quería indicarles, es el where, pero para el group by. Por lo cual, el having siempre lo van a estar manejando con alguna de las funciones de agrupamiento. ¿Sí? O sea, lo que van a agrupar es porque lo quieren agrupar porque la suma es mayor de tanto, o el conteo es mayor de tanto, o el máximo es mayor o menor de tanto. Ya lo manejan ustedes, pero está el operador que nos permite hacer un filtro de grupos. Hacer un filtro de grupos. ¿Sí? ¿Se entendió, Having? ¿Alguna explicación adicional que quieren o quedó claro? Por lo menos, solamente para aclarar, porque a veces su silencio no lo entiendo muy bien, no sé si fue que quedó claro o si, o si no. Voy a colocarle ahora, en vez de departamento, voy a colocar los nombres y voy a sumar los salarios. Nombre. No, pero por nombre no puedo agrupar. No, el departamento. Vamos a ver si quedan las ventas. Quiero colocar otro ejemplo para que quede muy claro. Voy a hacer esta por fecha. Aquí, fecha y zoom de monto total. Obviamente tengo que hacer un group by. Bien, este group by, me faltó el by. Bien, este group by me dice que el 12, 3.800, el 13, el total fue 3.200 y el 14 fue 750. ¿Sí? Si yo quiero entonces solamente los grupos, o sea, las fechas donde yo vendí más de $1.000, entonces tendrá que hacer un having, ¿sí? Porque no es lo mismo filtrar aquí que los montos totales de cada venta sea mayor de 1.000. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me filtren las ventas de menos de 1.000. Quiero que el día que no se vendió más de 1.000 ya no me lo presentes. Entonces no es lo mismo cada venta, que eso lo haría este Word, no es lo mismo cada venta, a que yo diga que quiero que me filtres
o que me quites las fechas donde no se llegó a la meta de 1000. Aquí entonces lo que me está diciendo es, los días que no llegue a 1000, no me lo presentes. Mejor dicho, al revés. ¿Sí? Entonces aquí dice, bueno, ya el 12 vendí 3000 y el 13 vendí 3000 y tantos. ¿Sí? Me filtró el 14 donde vendí 850. ¿Sí? Normalmente la revisión sería al revés. Dame las fechas donde no llegué a la meta para llamarle la atención a los vendedores ese día. Pero para eso se usa el Having. Entonces es un filtro de los grupos. ¿Sí? Es un poquito diferente al Where, porque el Where filtra individual, el Having filtra en grupos. Bueno, entonces, cualquier pregunta con eso me avisa. Bien, entonces volvemos volvemos al parcial. Aquí, los queries, entonces, que me den la categoría, que me den los productos y descripciones por, a ver, los productos y categorías ordenados por su precio, en orden descendente. Aquí para eso usan el order by. Muestre los productos que tiene el proveedor número 3, eso usando en Word. Muestre los productos que tienen la categoría 4. Estos son relativamente fáciles. Aquí otras que son agrupados por categoría. Ya aquí tienen que usar el group by. Aquí también agrupado por proveedor, usar el group by. Aquí les solicito hacer actualizaciones. Hay productos. Aquí el producto 27, que es Samsung Galaxy. Quiero que le presente un nuevo precio, o sea, que le actualicen el precio. Entonces, este es un update que tienen que hacer. 2 updates en realidad, al producto 29 y al producto 27. Son 2 updates. Bien. Aquí está. Entonces, bien, entonces el criterio de evaluación, la creación de tablas o las instrucciones Create Table tienen 30%, las instrucciones Insert Into tienen un 20% y las consultas tienen un porcentaje de 50%. Este parcial se tendrá que entregar a medianoche del próximo viernes, ¿sí? Tienen de aquí hasta el viernes para hacerlo y un parcial individual tiene el 20% de su nota final. ¿Sí? Muy parecido a lo que han hecho en los grupales, pero este es individual. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿el formato de envío es en Word o...? Sí, en Word. En Word o en SQL, si lo van a poner en SQL o un archivo plano, pero todo separado, ¿no? Create Table y todas las sentencias. Y las sentencias de esta parte de consultas, si me la numeran, mucho mejor. 1, 2, 3, 4. Así yo sé exactamente por cuál voy. Puede ser en Word o puede ser en un archivo plano, no importa. En un archivo TXT o en un archivo SQL. El que quiera. Bien, entonces tienen hasta el día viernes para hacer este. ¿Sí? Voy a colgarles también el proyecto final. Este proyecto final sí es grupal. No es muy diferente al parcial. Le voy a dar un vistazo. El diagrama es un poco más grande, es cierto, pero es un proyecto final. Igual, yo les hice el diagrama. Ustedes tienen que hacer las tablas con respecto a este diagrama. ¿Sí? También una inserción de datos. ¿Sí? Ahí está, la tabla de inserción de datos. Y aquí se le pide entonces crear la base de datos que se llama CAR, PTY, según el diagrama de entidad de relación que les pasé. Entonces se crean las tablas, inserten los datos con los cuadros estos que les pasé, y luego consultas. Unas consultas son bastante menos consultas que el otro. 15 puntos hay. Viene entonces la parte de Store Procedure, son 20 puntos para hacer 3 Store Procedure. Uno que le indique, que envíe como parámetros las fechas, muy parecido al que ya hice,
Solamente tienen que entrar al video y ir paso a paso. Aquí dice fecha inicial, fecha final. El otro es, le pide que se haga un aumento. Dice poder aumentarle los precios a los productos fácilmente. Y para eso pide entonces el producto y el porcentaje de incremento, muy parecido al segundo que hice. Y dice que necesita un gestor procedimiento que el dueño de negocio pueda ver los pedidos de un día específico. ¿Sí? Ver los pedidos de un día específico, o sea que el parámetro es fecha. Y ahí están los resultados que se quieren. El otro son, la última parte son las vistas. Se necesita hacer 3 vistas, que son, recuerde que las vistas son query, nada más que con una instrucción diferente. Que hagan un query que dé este resultado, un query que dé este resultado de marcas y un query que dé los resultados de clientes. Ese es el proyecto final. Y lo que tiene nuevo son las vistas y los gestor procedimiento, ¿sí? Y yo le pongo acá entonces también qué es lo que tienen que entregar, que es un documento Word con toda esta presentación y el backup de la base de datos que ejecutan ustedes en su proyecto. Este lo voy a subir para que lo vean con calma y cualquier pregunta ustedes me la pueden hacer. Fecha de entrega de esto. Nosotros tenemos clase el próximo lunes. El próximo lunes yo voy a darle una clase nueva. Poco tiempo, va a ser poco tiempo. Y luego ustedes me van a hacer las preguntas que tengan que hacerme sobre el proyecto. El proyecto no lo voy a recoger el 21. Lo vamos a ver. El que quiera hacerme una pregunta del proyecto del 21, me la hace. El que quiera decirme, ya lo tengo, mírelo. También me la puedo hacer para ver si tengo alguna anotación ahí. Y le doy 2 días más después de ese lunes, o sea, sería el miércoles. El día que ustedes hasta esa fecha tienen. Si me lo quieren entregar el lunes, me lo entregan el lunes, no hay problema. Pero tienen hasta el miércoles para entregármelo. El miércoles sería 23. Pero entonces sí nos vemos el próximo lunes con algunos temas nuevos y la mayoría del tiempo lo vamos a estar viendo es en sus consultas sobre esto. Yo les aconsejo que se pongan el fin de semana, porque como el parcial es hasta el viernes, concéntrense en su parcial hasta el viernes. El fin de semana reúnanse porque es en grupo y avancen en los primeros puntos y nos vemos el lunes y ustedes entonces me hacen preguntas sobre los SP y sobre las vistas que son los diferentes y entonces ya después lo terminan hasta el día miércoles. ¿Alguna pregunta allí? Por ahora no, profe, estamos claros, yo creo. Están claros. Bueno, listos. Me pasé un par de minutos, discúlpenme, pero bueno, hoy ameritaba hacerlo. Chicos, entonces cualquier consulta estoy aquí a la orden. Recuerden, si por alguna razón se le pasó la fecha de entrega de alguna actividad, me lo pueden enviar al correo, le bajo puntos, pero se los recibo. Sí, igual, para el parcial no se les olvide, hasta el día viernes tienen para el parcial y el proyecto final hasta el día miércoles, pero vamos a darle una revisión el día lunes a ver cómo está. ¿Sí? Si no tienen preguntas, entonces chicos, que tengan buenas noches y nos vemos el próximo lunes 21. Hasta luego. Listo, buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.